Invitarles a buscar en la palabra del Señor, en el Evangelio de Lucas, capítulo 3, versículo desde el 7 en adelante. Evangelio de Lucas, capítulo 3, versículo 7 en adelante. Es la predicación de Juan el Bautista, que decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: «Oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego». Y la gente le preguntaba diciendo: «Entonces, ¿qué haremos?». Y respondiendo les dijo: «El que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo». Vinieron también unos publicanos para ser bautizados, le dijeron: «Maestro, ¿qué haremos?». Él les dijo: «No exijáis más de lo que está ordenado». También le preguntaron unos soldados diciendo: «¿Y nosotros, qué haremos?». Y les dijo: «No hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario». Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, respondió Juan diciendo a todos: «Yo la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá el trigo en su granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará». Padre Santo y Celestial, que el Espíritu Santo que inspiró a Lucas a escribir esta palabra es el mismo que está aquí hoy entre nosotros, que está en nosotros, y que, Padre Celestial, yo te pido que me use para traer la palabra con unción, con gracia y con poder, para que produzca el fruto que tú, oh Padre Celestial, has preparado en el reino de los cielos. Que en el nombre de Jesús te lo pido. Amén. La Biblia nos habla de 4 bautismos. 3 bautismos principales y un cuarto para los que quieren ir más adelante, avanzar más como creyentes y como hijos de Dios. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 12, dice: «Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. A todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu». El primer bautismo, el trascendente, el imprescindible, para cualquiera que quiera ser llamado hijo de Dios y ser creyente, es ser bautizados en el cuerpo de Cristo. Si nuestra posición como creyentes no es que somos parte del cuerpo de Cristo, es que ya no tiene sentido todo lo demás. Lo primero, el plan, el propósito de Dios al enviar a Jesucristo al mundo es preparar la esposa del Cordero, que es la Iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, el primer bautismo que recibimos el día que aceptamos a Jesús como el Señor es que Él nos dice: yo quiero que formes parte del cuerpo de Cristo, que estés sumergido, porque eso es bautizar, sumergir, que formes esa parte íntegra del cuerpo de Cristo. El segundo bautismo es el que estaba haciendo Juan el Bautista, el bautismo de agua. Es la confesión pública de que hemos aceptado a Jesús como nuestro Señor y Salvador. La confesión pública que por la gracia de Dios hemos recibido el perdón y queremos
testificar de esta manera como Jesús nos mandó y enseñó, que somos fieles creyentes en Él. El tercer bautismo es el bautismo del Espíritu Santo. Cuando Jesús subió a los cielos, dijo, esperad hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Es cuando estamos sumergidos en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos convence de pecado. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Pero el Señor quiere que demos más lugar, que demos más ocasión en nuestra vida, que el Espíritu Santo ocupe y dirija todo nuestro ser. Y eso es el poder de Dios obrando en nosotros, el bautismo del Espíritu Santo. Sin el primer bautismo, uno no es creyente. Si no somos parte de la Iglesia, los demás bautismos no tienen sentido, porque el bautizarnos en agua y ser bautizados por el Espíritu Santo es una consecuencia normal de la vida cristiana, según nos habla el Evangelio. Y quizás estos tres bautismos son de los que más se habla habitualmente. Pero yo quisiera hablaros del cuarto bautismo en esta mañana, del bautismo de fuego. Una iglesia apasionada, como estamos escuchando domingo tras domingo que queremos ser, tiene que ser una iglesia que recibe todo lo que Dios tiene para ella. Y cuando Juan el Bautista estaba hablando, porque la gente le confundía, ¿eres tú el Cristo, no eres tú el Cristo? En el versículo 16 que hemos leído, dice, yo a la verdad os bautizo en agua. Pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno ni de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Si nosotros queremos ser creyentes de los de delante, y de los de delante no es de los que se sientan en primera fila, sino de los que están en la primera línea del Evangelio, de los que tienen una vida comprometida con el Señor, de los que disfrutan el Evangelio plenamente, de los que no se conforman con creer como Lot, pero vivir en medio de Sodoma y de Gomorra, sino de estar de una manera apasionado, intensamente viviendo la vida cristiana. Nosotros necesitamos el bautismo del cual habla Juan el Bautista, del Espíritu Santo y fuego. Y es sorprendente, como Juan el Bautista, que ni siquiera escuchó una sola mensaje de Jesús, que no vio ningún milagro, que cuando estaba en la cárcel, ante las dudas que le planteaba su situación, decía, ¿pero eres tú el Cristo? Aquí, solamente con lo que su padre le debió contar de cómo él fue su nacimiento y de lo que como hijo de sacerdote había recibido como enseñanza, él pudo tener esta visión tan completa. Dice, el bautismo no es solamente ser del pueblo de Dios, sino luego bautizados en agua, pero el que viene quiere bautizaros en Espíritu Santo y fuego. Yo he acompañado a muchos hermanos a bautizar en el agua, porque hasta ahí podemos llegar, pero en Espíritu Santo y fuego solo el Señor bautiza. Y gloria a Dios que, como decía Francisco, el Espíritu Santo está aquí. Y el tiempo de alabanza fue un tiempo hermoso, donde pedíamos que se abriera el cielo, que descendiera el fuego y el poder de Dios sobre nuestras vidas. El versículo 17, después de que Juan dice esto, habla del trigo y de la paja. Para que las espigas de trigo lleguen bien altas, necesitan que crezca también la paja y que suba. Pero cuando ya el grano de trigo está maduro, la paja se quema. Solo queda la espiga. Realmente eso es lo importante del trigo. No cuánto sube, sino cuánto de granada y de llena está la espiga. Y la paja no sirve para nada. Se tira, se quema y ya está. Así debe ocurrir en nuestras vidas.
El fuego se tiene que llevar todo lo que estorba, toda la escoria, toda la basura. Hace poco nos ha llegado a los que vivimos aquí en Palma el recibo de la incineradora, ¿verdad? Y no nos hace mucha gracia, pero ahí queman toda la basura. Y qué importante es que cogemos la bolsa de nuestra basura y cada tarde, cada noche la echamos al contenedor. No queremos vivir con basura, no queremos vivir una vida espiritual de paja, no queremos vivir una vida espiritual sin sentido. Y el fuego del Espíritu Santo quiere quemar todo eso que no es grano auténtico, todo eso que no produce flor de harina, todo eso que no es alimento constituyente y que simplemente es relleno. Hermanos, la vida del cristiano no es una vida de relleno, no es una vida de a ver qué podemos ir haciendo, es una vida plena. Lo que Cristo ha venido a ganar para nosotros ha sido una vida abundante. Cuando esta semana veremos tantas imágenes paseando por las calles de nuestra ciudad, recordando solamente la muerte, pensar que lo realmente glorioso es que todo eso fue cierto, pero que hoy no es para recordar la muerte, sino para recordar la vida de Cristo Jesús. Y convertirnos en dignos de llevar el nombre de cristianos es cuando no hay basura en nuestras vidas, cuando no hay paja, cuando hay grano, y grano auténtico, y grano fuerte. Para eso es necesario dejarnos tratar por el Señor. Es necesario dejar que la presión, el fuego de Dios, produzca el resultado que necesitamos. Porque si no dejamos que Dios nos trate, que Dios queme lo que estorba, entonces iremos arrastrando con nuestra mochila de miserias y de necedades. Pablo le dice a Timoteo, en 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 3, sufre penalidades Segunda Timoteo 2:3, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. No hay ningún soldado que no sufra penalidades. No hay ningún soldado que no tenga que pasar por un tiempo duro de instrucción. No hay ningún soldado que no tenga que cargar con una mochila donde tiene que llevar todo lo necesario. Y realmente tenemos que aprender que para ser buen soldado de Jesucristo tenemos que pasar por el fuego del Señor. Y el fuego lo que hace es descubrir lo valioso que hay en nosotros. Cuando los joyeros tienen que sacar un buen metal, tienen que fundirlo. Y la escoria queda arriba del crisol y la quitan, y lo que queda ahí con el fuego es el oro puro, es la plata auténtica, es el metal auténtico. Porque mezclado, normalmente cuando vamos alguna vez a una joyería y decimos, oiga, ¿y por este anillo usted qué me daría? ¿Qué nos dice? Mire, es que este anillo de oro tiene muy poco. ¿Cómo que? Pero si cuando lo compré me dijeron que era oro de no sé cuántos quilates. Pero cuando uno va a venderlo te dicen luego la verdad. Y es que con el oro mezclan muchas cosas para que tenga más peso, para que tenga más consistencia. Pero auténtico metal, pero no es así con el Evangelio, hermanos. Dios quiere, como dice el salmista, que seamos oro refinado. Y para ser oro refinado hay que haber quitado todas esas cosas. Y eso solo el fuego lo hace. Solo el fuego lo produce. Quitará lo que sobra y seremos vasos útiles de honra. Como dice Juan en ese pasaje de la vid verdadera, todo pámpano que no lleva fruto lo cortará, pero todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. El Señor no nos deja como estamos, nos limpia para que nuestra vida sea más pura, más agradable delante de Él. ¿Y cuántas veces en los coros de la alabanza, en nuestras oraciones, decimos, Señor, cámbiame, Señor, lléname, Señor, bautízame, Señor, transfórmame, Señor, Señor, Señor? Y entonces cuando notamos que el Señor nos quiere transformar,
nos quiere bautizar, nos quiere llenar, nos quiere usar, decimos, ay Señor, esto es muy difícil, esto es muy duro para mí. Porque nos puede usar el Señor sin una entrega, sin una dedicación plena. ¿Podía usar Jesús a Pedro si Pedro antes no pasa el tiempo con él, los 3 años de enseñanza, incluso reconocer que era incapaz, aún después de los 3 años, de soportar la presión que le dijeran, tú estabas con Cristo? Oh, no, yo no, lo negó. ¿Cuánto lloraría Pedro por eso? Es duro, pero eso es lo que nos hace buscar en la intimidad la presencia del Señor y ser oro puro. Y luego Pedro ya no negó a Cristo, dio su vida por Cristo. Ese es el cambio. Eso es una vida en la cual no simplemente tiene el Espíritu Santo, sino está alejado, unido totalmente y consagrado totalmente a Dios. Si queremos ser una iglesia apasionada, tenemos que ver el ejemplo de Pedro en Pentecostés. Cuando Pedro se puso a predicar en Pentecostés, en Hechos 2:36, a gente que, como era la segunda fiesta, apenas unas semanas, 7 semanas después de la Pascua, y volvían otra vez, muchos de los judíos que habían estado en la Pascua, porque era la costumbre, volvían otra vez para Pentecostés, les dice Pedro, a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Se puede ser más valiente? No, a Jesús que crucificaron los romanos, no, a este Jesús que vosotros crucificasteis. Eso era valor, eso era coraje. Y hermanos, el Evangelio necesita de predicadores con coraje. Nuestro mundo no necesita más paños calientes. Leía de nuevo una anécdota de una mujer que estaba viendo un cuadro de una exposición de Monet en el Museo Metropolitano de Nueva York. Y entrando al museo, esa mujer, que tampoco le gustaba la pintura, pero no muy entendida, veía que había un cuadro donde había una mujer con un jarrón que se reflejaba en un recipiente de agua y decía, hay algo raro. Y llamó al vigilante que estaba por aquella zona y mire, este cuadro tiene algo raro, este cuadro tiene algo que no está bien. Dice, pero ¿usted qué es? ¿Usted es artista? ¿Usted es profesora de arte? ¿Usted? Dice, no, a mí me gusta y estoy viendo, pero hay algo que no está bien. Mire, señora, lleva un mes expuesto este cuadro. Por aquí vienen cada día 10.000 personas. Vienen artistas de todo tipo, profesores de todo tipo, de todo el mundo, y nadie ha dicho nada. ¿Pero usted quién se cree que es? Dice, mire, no lo sé, pero hay algo que está aquí que no lo veo bien. Y aquel hombre la tomó un poco por loca, por presuntuosa. Pero esta mujer, cuando salía del museo, sabéis que siempre hay una tienda en los museos, fue y buscó el libro. Y buscó en el libro donde estaba ese cuadro. Y cuando vio el cuadro dice, efectivamente. Entonces cogió con el libro y la foto y fue otra vez a ese ujier y le dijo, ¿ve usted el cuadro? ¿Se da usted cuenta cómo está al revés? Y es la mujer la que se refleja y no como lo tienen puesto ustedes. Por un mes había estado el cuadro expuesto al revés y nadie se había fijado. Eso es lo que está pasando en nuestro mundo. Lo malo es bueno, lo bueno es malo, todo al revés. ¿Y quién tiene que ir a denunciar y hablar? Hombres y mujeres que con el fuego del Espíritu Santo no tengan miedo a la vergüenza. Y que como Pedro puedan decir, a este Jesús a quien vosotros crucificasteis. Claro que nosotros no podemos decirlo porque somos parte de lo que crucificamos, pero tenemos que poner las cosas claras y ser realmente hombres y mujeres. Que aunque todo el mundo diga que para qué seguir la Biblia, que por qué seguir la fe en Jesucristo, que hay que ser más tolerantes, No, hermanos, el mundo con la tolerancia al pecado está cada vez más perdido y peor. Estamos en el mundo al revés y solamente desde
el Evangelio podemos poner luz. Cuando el Señor estaba revelando su voluntad a Moisés y a Aarón en Levítico capítulo 6, les habla de cómo tienen que ser los sacrificios. Y en Levítico capítulo 6, versículo 8, dice, habló aún el Señor a Moisés diciendo, manda a Aarón y a sus hijos y diles, esta es la ley del holocausto. El holocausto estará sobre el fuego encendido, sobre el altar toda la noche, hasta la mañana. El fuego del altar arderá en él. Y en el capítulo 6, versículo 12 dice, y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana, y acomodará el holocausto sobre él, y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de pan. El fuego arderá continuamente en el altar y no se apagará. El fuego en el altar del tabernáculo no se podía apagar nunca. El bautismo de fuego del Espíritu Santo no se puede apagar nunca. No podemos vivir en esos vaivenes. Hoy es Domingo de Ramos, Hosana, aleluya, gloria a Dios. El viernes es Viernes Santo. No, hermanos. El fuego del Señor está en nuestras vidas 24 horas, 7 días a la semana. Y de esa manera podremos transformar el mundo, podemos vivir vidas apasionadas. Pero si queremos coger el Evangelio a ratitos, a momentos, a circunstancias, entonces es cuando nuestra vida es un tobogán, es un sube y baja, es un no saber lo que queremos. Y la palabra del Señor y el Antiguo Testamento tiene estas imágenes gráficas que nos ayudan a entender lo que luego el Señor quiere expresar. Porque para nosotros el fuego es más bien una señal de tormento que una señal de vida. Pero para los israelitas sabían que el perdón de los pecados venía por el fuego del holocausto del altar. Que el poder tener una buena conciencia, una buena comunión, era porque en el altar se ofrecía el sacrificio. Y esa transmisión es la que Dios quiere hacer cuando habla del bautismo de fuego. Es una vida consagrada al Señor plenamente, en la cual no estamos dependientes de nuestras circunstancias, de nuestras motivaciones, de nuestras ilusiones, de lo que nos apetece, o de lo que nos va bien o lo que nos va mal, sino es constantemente, las 24 horas, siempre había ahí alguien preparando leña, porque la leña va muy bien, pero se acaba. Por eso Pablo le dice a Timoteo, que avives el fuego del don de Dios que hay en ti. Hermanos, claro que Dios quiere bautizarnos en fuego, pero nosotros tenemos que poner la leña, nosotros tenemos que estar ahí dispuestos a lo que el Señor quiere hacernos para nosotros. ¿Y por qué? Muchas veces en la vida del cristiano hay tanta frialdad, tanto enfriamiento, tanto decaimiento, porque hermanos, no estamos haciendo las cosas como Dios quiere. Estamos adaptando el Evangelio a nosotros y no viviendo el Evangelio como el Evangelio quiere. Permitidme algunos consejos para mantener viva esa pasión y ese fuego por Jesús. En primer lugar, no olvidemos de la gracia de Dios. Estamos aquí por la gracia de Dios. Yo no estoy aquí porque esta mañana he hecho el plan de venir. Antes de eso estaba la gracia de Dios sobre mi vida. Efesios 2:1, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros pecados y delitos. Él nos ha dado vida cuando estábamos muertos. Hermanos, nuestra situación era desastrosa, caótica. Nuestra situación no tenía remedio. Cuando estábamos muertos en nuestros pecados y delitos, Él nos ha dado vida. Luego, si yo estoy aquí es por la gracia de Dios. Y si hoy estoy mejor que antes de haberme arrepentido, cuánto más la gracia de Dios puede ayudarme a estar bien y a estar en el fuego del Señor. Ahora, si creo que el tiempo que he dedicado a preparar esta palabra, que porque me he levantado y me he arreglado para venir, no, hermanos, lo primero que hay en mi vida es la gracia de Dios. Y tengo salud por la gracia de Dios, y tengo fe por la gracia de Dios,
y tengo bendiciones por la gracia de Dios, y me vienen enfermedades por la gracia de Dios, y un día, si Dios no viene antes, me moriré por la gracia de Dios, que no me va a hacer estar aquí eternamente. La gracia de Dios es soberana en mi vida, porque así lo quiere el Señor, porque Él me ha dado vida cuando estaba muertos en mis pecados y delitos. Y hermanos, cuando yo creo y entiendo que mi vida está en la gracia de Dios, las cosas fluyen de una manera victoriosa, de una manera en la cual siempre puedo buscar lo que Dios quiere para mi vida. La segunda cosa, vivamos con los recursos que Dios nos da. Dice la palabra del Señor, separados de mí, muy pocas cosas podéis hacer. Nada podéis hacer. Pero hermanos, ¿cuántas cosas creemos que podemos todavía hacer? Aunque creemos que estamos por la gracia de Dios, ¿cuántas cosas hay que todavía podemos hacer por nuestras fuerzas, por nuestras capacidades? Hermanos, no. Tomemos los recursos que Dios nos da. Tomemos la fe, tomemos la oración, tomemos la comunión con los hermanos. Recursos que Dios nos da para hacer cualquier cosa. No importa si lo que vas a hacer es ir a acompañar a tu nieto al colegio, o si vas a ir a hacer este o aquel trabajo. Señor, gracias por las fuerzas, gracias por el tiempo. Busca los recursos del Señor, agradece al Señor. No confíes en tus propias fuerzas. Mantener el fuego encendido es cuando vivimos toda nuestra vida en los recursos del Señor. No aceptes sustitutos. Cuando en Apocalipsis nos habla de las 7 iglesias, una de las iglesias de las cuales habla muchas cosas buenas es de Éfeso. Dice de la iglesia de Éfeso que habían resistido las pruebas, que estaban trabajando mucho, que no toleraban a los pecadores. Dice, pero tengo una cosa contra ti, que has olvidado tu primer amor. Que has cambiado a Cristo Jesús por otra cosa, por tu trabajo, por tu necesidad de esto, por tu familia, por tu esposa, por tu hijo, por tu hija. Has olvidado tu primer amor. Y no podemos sustituir por nada a Cristo. Pero las 24 horas, hermanos, no podemos sustituir el Evangelio con otras cosas. Es que aquí no nos van a entender. Es que no lo van a comprender. Hermanos, lo que el mundo necesita es el Evangelio. Lo que el mundo necesita es el mensaje del amor de Dios. Una denuncia clara del pecado. Nuestros políticos están desbordados. Se dan cuenta que el terrorismo está cogiendo unas magnitudes que no saben cómo atajarlo. Ahora van a poner vallas en todas las calles y todo eso. Y bueno, gloria a Dios, van a evitar que suicidas con camiones hagan cosas. Pero van a inventarse otra forma. ¿Por qué? Porque en el mundo el odio, la venganza, los intereses económicos priman. Y eso tenemos que nosotros saber que para nosotros tiene que primar Jesucristo. Y de esa forma no haya nada que lo sustituya. Fijaros bien, estamos aquí por la gracia de Dios. Vivamos conforme y según los recursos que Dios nos da y que en ningún momento sustituyamos que Cristo ocupa el lugar central en nuestras vidas. La cuarta cosa, conserva tu testimonio. Conserva tu testimonio. Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 3, Pablo dice, sois cartas de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Sois cartas escritas. Ya no llevamos muchas veces la Biblia porque en los móviles podemos encontrar. Pero los móviles se pueden desaparecer y se puede acabar el papel. Pero cuando somos cartas escritas, donde la gente puede leer, donde la gente puede darse cuenta, este hombre es distinto, este hombre tiene una paz distinta, tiene una manera de hablar distinta, tiene una manera de tratar las cosas distinta, una manera de enfocar las cosas distintas. Tu testimonio es tu carta de presentación. Y si tu testimonio es de una vida en el fuego de Dios,
va a ser un testimonio que va a transformar a otras personas, que va a conseguir llevar a otras personas. Somos cartas escritas, no con tinta, sino con el Espíritu de Dios. Y por último, ejercitémonos en la disciplina espiritual. La palabra disciplina no siempre es bien recibida, porque, fijaros qué contraste, estamos aquí por la gracia de Dios y ahora voy a acabar hablando de la disciplina como una de las cosas que nos ayuda a mantener el fuego de Dios encendido en nuestras vidas. Hebreos capítulo 12 dice que la disciplina produce fruto apetecible en la vida del creyente. Una vida disciplinada, una vida en la cual cada cosa tiene su lugar y cada lugar tiene el momento apropiado. Es una vida que honra al Señor. Hay tiempo, como nos dice Eclesiastés, para todas las cosas. Y no vale todo en cualquier momento, ni cualquier cosa porque somos hijos de Dios. Tenemos que aprender a ser disciplinados, porque así hizo Jesucristo, por lo que se sujetó, por lo que obedeció, Él aprendió y realmente fue útil para nosotros. Y hermanos, son algunos principios, no son todos, ni son los únicos, pero son algunos principios que nos van a ayudar a mantener el fuego de Dios en nuestro corazón. Cuando Jesús iba andando después de resucitado con los discípulos de Emaús, dice la palabra en Lucas capítulo 24 que se acercó Jesús hacia ellos y se ponía a hablar de ellos. Y cuando le obligaron a entrar en la casa y partió el pan, sabéis que entonces lo reconocieron, pero él desapareció. ¿Y qué dijeron uno al otro de esos dos discípulos de Emaús? ¿No ardía nuestro corazón cuando nos hablaba la palabra? ¿No ardía nuestro corazón? Hermanos, comunión con Cristo, y dice la palabra que Cristo, empezando desde Moisés y por todos los profetas, les reveló cuántas cosas hay. Comunión con Jesús y la palabra de Dios, y ardía nuestro corazón. Eso es importante, eso es trascendente. Y último texto, el apóstol Pablo, Tesalonicenses: no apaguéis al Espíritu Santo. No apaguéis al Espíritu Santo. ¿Cómo se apaga un fuego? Cuando se le tapa. Cuando se le dice, mira, ahora espérate, ahora no te necesito, ahora déjame. Ya tendré tiempo para orar. Ahora no puedo, pero ya tendré tiempo para leer. Ya tendré tiempo para comunión con la iglesia. Ya tendré tiempo para ocuparme de la gracia. Ya tendré tiempo para ocuparme de la disciplina. Ya tendré tiempo para... Y vamos apagando el espíritu. Le estamos quitando el oxígeno. Le estamos quitando el aire. Y eso hace que no funcione. El domingo de Ramos fue un día emocionante. Todo el mundo estaba de fiesta. Todo el mundo arrancaba ramos de los árboles. Y Jesús entró, subido en un burro, y todos decían, Hosanna al Hijo de David. Y los sacerdotes decían, diles que se callen. ¿Cómo te van a decir eso? Y Jesús decía, si estos callan, las piedras hablarían. Pero 4 días después, esos mismos estaban diciendo, crucifícale, crucifícale. Las emociones son buenas. Las alegrías son buenas, los sentimientos son buenos, pero ¿sabes cuál es la diferencia entre Domingo de Ramos y Pentecostés? Que en Pentecostés hubo un bautismo del Espíritu Santo y fuego. Y ahí hubo 3.000 personas que aceptaron a Jesús como su Señor y Salvador. 3.000 personas que 5 días después, probablemente, yo creo, seguían viviendo esa fe. La fe y el bautismo del Espíritu Santo y fuego es lo que transforma y cambia nuestras vidas. La diferencia entre Domingo de Ramos y Pentecostés es que Pentecostés dura para siempre. Son 24 horas. No es para un momento. No es una emoción. Seguramente muchos de los que estáis escuchándome habéis estado bautizados en agua. Si habéis estado bautizados en agua es porque estáis bautizados en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. Si habéis aceptado a Jesús es porque el Espíritu Santo os ha redarguido, os ha convencido de pecado.
Pero yo os invito en esta mañana, si todavía no lo has hecho, Señor, que no falte el espíritu de fuego sobre mi vida. Que mi vida sea relevante. Que mi carta escrita delante de la sociedad, delante del mundo en el que vivo, sea relevante. Señor, no quiero tener los 3 grandes bautismos, quiero tener los 4, quiero vivir la vida plena. Quiero realmente ser parte de los que transforman el mundo, no de los que se conforman con el mundo como está, sino de los que quieren cambiar este mundo para que se parezca más a ti, para que busque más a Dios. Y ya sabemos que eso solo va a ocurrir cuando Cristo venga. Y Cristo va a venir cuando ya no haya más gente que se vaya a convertir. Mientras tanto, hace falta que hombres y mujeres cristianos transporten este evangelio del fuego, del poder de Dios, estas vidas transformadas, para que más quieran anhelar y desear lo que nosotros tenemos. Que no se oiga eso decir, pero tú eres cristiano y haces estas cosas, sino que se oiga decir, oye, ¿y tú cómo puedes vivir así? Que creemos ese asombro, esa capacidad de reconocer a Cristo en nosotros. Se nota que viven con Jesús. Esa es la realidad de cuando el altar estaba siempre encendido. Por eso había una diferencia entre el templo de Jerusalén, entre el tabernáculo de Israel y los otros templos, porque aquellos eran cuando tocaba, pero el evangelio toca siempre, y el poder de Dios y el fuego de Dios toca siempre. Eso es pasión por el evangelio. No es un rato, no es un momento, no es una reunión, no es cuando me va bien, es siempre, porque Cristo necesita ese evangelio. Y hermanos, el mundo está cada vez peor. Las noticias son cada vez peores. Yo no sé lo que va a venir, si va a ser bueno porque la tecnología nos va a ayudar o nos va a tener más prisioneros. Si va a ser bueno porque va a haber mejores gobernantes o va a ser peor que va a haber peores gobernantes. Pero yo sé que si yo estoy bajo el poder del Espíritu Santo, ni un cabello cae a tierra si Él no lo quiere. Esa es la confianza, esa es la gracia. ¿Por qué hay tanto miedo muchas veces? ¿A qué pasará? ¿A qué ocurrirá? ¿A qué? Lo mejor que podemos hacer con nuestros hijos es darles el testimonio de una vida plena en Cristo Jesús. Eso sí que los va a preparar para el futuro. Mejor que cualquier cosa. Por supuesto que está muy bien que estudien, que se preparen y que tengan y esto y lo otro, muy bien. Pero lo que realmente nos prepara para vivir una vida victoriosa es el poder de Dios. Y eso es el evangelio. Y yo veo cada vez la iglesia más recluida a conformarse, a aceptar lo que hay. Y hermanos, yo eso no es lo que veo en las Escrituras. Yo veo que en la Escritura la Iglesia rompió moldes. Estamos celebrando los 500 años de la Reforma. Esos hombres rompieron moldes. Los hombres que hicieron este edificio rompieron moldes. Porque cuando hicieron este edificio en España estaba prohibido hacer iglesias que no fueran católicas. Y la hicieron. Y ahora nos vamos a conformar. No vamos a ser dignos herederos de la fe que ha llegado hasta nosotros. ¿Qué herencia vamos a traspasar? ¿Una herencia de costumbre o una herencia de poder? Hermanos, Juan el Bautista, sin haber leído ni una letra del Nuevo Testamento, porque no se había empezado, pudo tener esta revelación. Yo os bautizo en agua, pero viene uno que os bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿Y nosotros nos conformamos con menos? ¿Y nosotros vamos a conformar con vivir una vida a medias? Hermano, desde el día en que me convertí al Señor, el pastor que oró conmigo ese día me dijo, hay dos maneras de vivir el Evangelio, mediocre o intensamente. Seguramente los dos irán al cielo por la gracia de Dios, pero el que vive
la Iglesia, la fe, el Evangelio intensamente, es uno que anda todos los días como los discípulos de Emaús, al lado de Jesús, aunque muchas veces ni se da cuenta, pero siempre va ardiendo su corazón. Eso es el Evangelio, hermanos. Y nosotros tenemos que decidir si queremos esas 24 horas al altar encendido o queremos ir a ratos, a sorbos, a chupitos. Yo creo que lo sano, lo bueno, lo feliz, lo que a mi vida le conviene, es la intensidad que Dios quiere. Y por eso yo oro que no falte en mí. Yo oro que no falte en mí el fuego del altar, que no falte en mí la disciplina y el poder del Señor, que no falte en mí las ganas de estar buscando la voluntad y la presencia de Dios en mi vida, porque yo necesito eso para mi vida. Y si tú quieres, tú puedes unirte a la oración conmigo. Si tú sientes que es un buen momento para consagrar de nuevo tu vida al Señor y para decir, Señor, renueva el llamamiento, renueva la consagración, renueva el fuego en mi vida, que no se apague. Ayúdame a avivar el fuego del don que hay en mí. Ayúdame, Señor, a no contristar al Espíritu Santo. Yo te invito a que te unas conmigo a la oración. Y si el Señor te habló en esta mañana, respóndele al Señor. Porque conmigo a lo mejor ni vas a hablar, porque no vamos a tener tiempo de hablar todos. Pero la gracia y el poder de Dios es que con Él podemos hablar todos al mismo tiempo. Y el Señor es el que nos va a acompañar las 24 horas. Padre Santo y Celestial, tú no has querido dejar un libro de instrucciones. Tú no has querido dejar un manual de fe. Tú has querido dejar entre nosotros al Espíritu Santo para que llene nuestra vida y para que encienda el fuego de la fe, el fuego del testimonio, el fuego de la vida. Yo te pido, Señor, que ese fuego tuyo queme lo que estorbe en mi vida, queme lo que sobra, queme lo que es paja, queme lo que es basura. Y ya sé que lo otro que quede va a ser tuyo, porque solo, Padre Celestial, lo que hay de ti en mí es valioso y poderoso. Por eso, gracias por tu presencia. Enséñame a vivir 24 horas bajo el poder y el fuego de Dios, y que no se aparte de mí, oh Padre Celestial, el deseo, las ganas de buscar tu rostro y hacer tu voluntad todo el tiempo. En el nombre de Jesús. Amén.